Muy buenos días. Son las 9 en punto de la mañana de este viernes 4 de abril del año 2025. Está usted viendo En Conexión por TVV Network y escuchándolo por Éxito 107.1 FM en Miami por HD2. Hoy, 4 de abril, es el día de San Benito de Palermo, San Isidro, obispo de Sevilla, San Agatópodo. No lo había oído yo tampoco nunca. Y San Pedro de Poitiers. En el calendario astrológico de Enrico Mariani, hoy tenemos el cuarto creciente que ocurrirá a las 10:14 de la noche con la luna en Cáncer. Del cuarto creciente leo aquí: tiempo para crecer, para trabajar en función del cuidado, desarrollo y progreso de un proyecto ya iniciado. También se puede reestructurar o replantear un arranque que no fue del todo positivo. Y eso ocurre con la luna en Cáncer. La luna de Cáncer es la luna de los sentimientos, la luna de los sentimentales, la luna de los enamorados. Es una buena luna para todo lo que tiene que ver con los niños y es también la luna de la fertilidad, luna de la familia. Y esa luna va a cambiar, va a estar todo el fin de semana hasta la medianoche de mañana sábado, cuando entrará entonces creciente en Leo y el Leo va a permanecer por el día domingo. Por el día de hoy, cuarto menguante con la luna en Cáncer, Sol en Aries y todavía Mercurio retrógrado este viernes 4 de abril. El 4 de abril de 1507, en Alemania, Martín Lutero es ordenado sacerdote. Y con otra referencia religiosa, el 4 de abril de 1541, San Ignacio de Loyola es elegido el primer general de los jesuitas. El 4 de abril de 1789, comienza sus sesiones el primer Congreso de los Estados Unidos durante la presidencia de George Washington. Esto fue en el Federal Hall, en la ciudad de Nueva York. El 4 de abril de 1949 se funda la Organización del Tratado del Atlántico Norte, la OTAN, que todavía sigue por allí, y recientemente Marco Rubio ha dicho que el presidente Trump no quiere salirse de la OTAN. Siguiendo con nuestras efemérides, hoy está cumpliendo 60 años el actor muy galardonado Robert Downey Jr. Y les había leído que tal día como hoy fue ordenado Martín Lutero. Pues tal día como hoy, en 1968, Martín Lutero King Jr., el doctor Martin Luther King, pastor de la Iglesia Bautista y gran líder de los derechos civiles, es asesinado en la ciudad, es asesinado por James Earl Ray en el Hotel Lorraine en Memphis, Tennessee. El doctor Luther King, Martin Luther King, Dr. King, tenía apenas 39 años. El programa que hemos preparado para el día de hoy lo vamos a iniciar en Washington con el analista político Eduardo Soto. Con él vamos a continuar dándole un vistazo a las consecuencias geopolíticas de los aranceles dictaminados por el presidente Donald Trump. ¿Qué nos dice el nuevo orden mundial? También en Washington vamos a conversar con Leopoldo Martínez Nucete. La mitad de los detenidos por ICE ya estaba en la cárcel, no fue tal ofensiva la que ellos lanzaron. Y con él vamos a hablar también del caso del salvadoreño que fue enviado por error a El Salvador. Con Luis Carlos Díaz, el periodista venezolano, vamos a hablar de los casos de torturas que continúan denunciándose y produciéndose lamentablemente en Venezuela con los presos políticos. Nuestro foro de hoy se lo vamos a dedicar a la anticipación negativa. ¿Qué es esto? Lo vamos a abordar con la destacada psicóloga clínica Marta Ortiz en Ciudad de México y con Sujin Vergara en Santiago de Chile. Luego vamos a conversar con el doctor Ilan Shapiro.
A propósito, él es director de Asuntos Médicos y corresponsal de salud de AltaMed en California. Él está en la ciudad de Los Ángeles. La vacuna contra el herpes ha resultado muy, muy provechosa para proteger el cerebro envejecido, de manera tal de que una vacuna contra el herpes tiene resultados positivos, por ejemplo, contra la demencia senil. Vamos a conversar aquí en Miami con el economista y asesor financiero Julio Cañas. ¿Por qué? Porque estamos hablando mucho de las consecuencias de las medidas arancelarias del presidente Trump a gran nivel, a nivel macro de los países. Pero ¿y qué ocurre con usted, con sus finanzas, con su bolsillo, con todo esto? Bien, con Julio Cañas vamos a escuchar algunos consejos para poder tomar medidas previsorias. Y vamos a cerrar aquí en Miami con Melissa Mesulam, la directora del Cubic Center y productora del documental Two Island, que se va a estrenar aquí en la ciudad. Ese es el programa que te hemos preparado para el día de hoy, viernes 4 de abril. Vamos con nuestro editorial. Le doy un vistazo a la prensa del mundo. El Times en la ciudad de Londres, trillones en pérdidas por las tarifas de Donald Trump sacuden los mercados mundiales. El Corriere della Sera en Milán, el primer efecto de las tarifas, borse a pico, las bolsas se van en picada. En el país de Madrid, la guerra comercial provoca una sacudida en los mercados. Aquí en Estados Unidos tenemos titulares como este del Washington Post. Una sangría es lo que deja desgarrado el tema de las tarifas alrededor de todo el mundo. El Boston Globe, las tarifas sacuden el mundo. Dallas Morning News, las acciones vienen en caída en los Estados Unidos. The New York Times ha destacado en su gran titular de hoy que para el presidente Donald Trump, la economía es un paciente muy enfermo y las tarifas son la cura. Algo así como las medicinas, la terapia de choques, la purga para poder salir del mal. Él está convencido que pasado esta situación de tensión y de amargura, vendrá la recuperación por una economía mucho más sana. El arquitecto del tema de los aranceles, Howard Lutnick, el secretario de Comercio, ha dicho algo parecido. Una recesión valdría la pena. Es bueno que se purgue la economía. Por ello, dice que una recesión valdría la pena y pareciera que vamos encaminados hacia la recesión. En el ABC leo estas ideas. Los anuncios sobre aranceles no son un simple cambio de política económica, sino el fin del paradigma del libre comercio que Estados Unidos había auspiciado tras la Segunda Guerra Mundial. La jornada que Trump definió como el Día de la Liberación Económica de su país no solo es una enmienda a la forma de estar del capitalismo estadounidense en el mundo, sino el inicio de un proceso que puede poner fin a un sistema de comercio internacional basado en el intercambio de bienes y servicios que nos ha permitido, con sus altibajos, la etapa más larga y de mayor prosperidad económica que ha conocido la humanidad. Dice aquí, los aranceles son impuestos y lo primero que harán será encarecer los bienes y servicios afectados. El nivel de integración de la economía mundial hace que algunos productos cuenten hoy con componentes procedentes de decenas de países, lo que significa que las empresas deberán rehacer sus cadenas de valor en función de los nuevos incentivos creados por Trump. El presidente confía en que, dado que Estados Unidos supone entre el 16 y el 26% del Producto Interior Bruto mundial, su enorme capacidad de tracción le permitirá prevalecer sobre los demás actores. Pero también puede suceder que haya sobrevalorado
la fortaleza de las bases de su poder económico. Lo más inquietante desde el punto de vista técnico es que la imposición de aranceles suele tener efectos distorsionadores sobre los tipos de cambio de las monedas. Esto supondrá un desafío adicional para los bancos centrales, que tendrán que lidiar con las tormentas monetarias que pueden producirse en regiones muy penalizadas, como el sudeste asiático o Europa. Y finalmente, la decisión del presidente Trump tendrá altos costos para el consumidor norteamericano, que será el primero en notar los efectos. Todo parte de la premisa del presidente Trump. La economía está enferma. La economía es un paciente enfermo y hay que darle terapia de shock con los aranceles. El detalle está en que para muchos la economía de Estados Unidos estaba más sana que nunca. Una pequeña pausa y al regreso las noticias más importantes del día de hoy. Esto es En Conexión. A las 9:14 vamos con las noticias más importantes del día de hoy. Las acciones cayeron significativamente ayer con las principales empresas reaccionando a las consecuencias de los amplios aranceles recíprocos del presidente Donald Trump. La fluctuación del mercado responde a una de las promesas clave del presidente durante la campaña: abordar lo que se ha percibido como prácticas comerciales desleales, lo que según su criterio podría incentivar a los fabricantes a regresar a los Estados Unidos. Los principales índices bursátiles cayeron la jornada regular. S&P 500 en menos 4,8%, el Dow Jones en menos 4,0%, el Nasdaq menos 6%, principalmente por el temor a un aumento en los costos de importación de bienes. Los funcionarios de la administración han argumentado que las dificultades económicas temporales se verán compensadas por la decisión de los fabricantes de reubicarse, o al menos reubicar sus cadenas de suministro en Estados Unidos. Varias grandes empresas con cadenas de suministro de manufactura en los países más afectados vieron caer sus acciones. Algunas de las mayores caídas incluyen a Nike, menos 14%, Apple, menos 9%, y Deckers Outdoor, menos 14%. Trump se ha mantenido abierto a utilizar los impuestos comerciales como palanca de negociación. El Ministerio de Finanzas de China dijo hoy viernes que impondrá aranceles adicionales del 34% a todos los productos estadounidenses a partir del 10 de abril, como contramedida a los amplios aranceles impuestos por el presidente Donald Trump. El presidente francés Emmanuel Macron instó a las empresas de la Unión Europea, el mayor bloque comercial del mundo, a suspender sus inversiones en Estados Unidos, mientras que el primer ministro japonés Shigeru Ishiba declaró una crisis nacional antes de una inusual reunión con líderes de la oposición para debatir una respuesta unificada. Trump sugirió que podría estar abierto a reducir los aranceles si otras naciones pudieran ofrecer algo fenomenal, aunque también advirtió que se avecinan más gravámenes, mencionando los semiconductores y los productos farmacéuticos. Los despidos en los Estados Unidos aumentaron 205% en el mes de marzo, en comparación con el año anterior. El mes pasado se produjeron 275.240 recortes de empleo, impulsados por los despidos generalizados organizados por el Departamento de Eficiencia Gubernamental, DOGE. Esto según la firma de colocación laboral Challenger Gray & Christmas. Los despidos de marzo representan el tercer total mensual más alto jamás registrado según Challenger. Los dos totales mensuales más altos anteriores se registraron en abril y mayo del 2020, cuando hubo más de 671,000 y 397,000 recortes de empleo respectivamente, debido a la paralización entonces de la economía por la pandemia. Los recortes del mes pasado se debieron principalmente a la pérdida de empleos federales, en gran medida dirigida por DOGE, con más de 216,000 empleados gubernamentales despedidos de sus puestos en marzo, según Challenger. Sin embargo,
El informe de empleo de la Oficina de Estadísticas Laborales mostró hoy un mercado laboral en buena forma, a pesar de las preocupaciones en marzo de que los recortes de la administración Trump al sector público o los aranceles anticipados podrían desacelerar la economía. El jefe de la Agencia de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, el general Timothy Hawk, ha sido destituido tras haber pasado poco más de un año en el cargo, según The Washington Post. El general Hawk, nombrado en febrero del 2024, es conocido porque fue jefe del Comando Cibernético de los Estados Unidos, el organismo de guerra cibernética del Pentágono que lleva a cabo operaciones ofensivas y defensivas. Anteriormente también estuvo al frente de una serie de cargos gubernamentales de alto nivel en ciberseguridad, como el puesto del comandante de la Cyber National Mission Force, un cuerpo de élite. Según The Washington Post y The New York Times, el general Hawk fue despedido luego de una reunión de 30 minutos de la señora Laura Loomer, activista de extrema derecha, con el presidente Donald Trump. La señora Loomer alegó que el general había sido designado por el presidente Joe Biden y estaba en la misma línea del general Marcus Milley, antiguo jefe del Estado Mayor Conjunto y adversario político del presidente Donald Trump. 313 venezolanos llegaron desde Ciudad de México a Maiquetía. En este vuelo vinieron 151 niños, 60 hombres y 102 mujeres, 16 de ellas embarazadas, que regresaron de Estados Unidos a México. También aterrizó otro vuelo desde Honduras con migrantes procedentes de Estados Unidos y hoy uno directamente desde Estados Unidos. Diosdado Cabello detalló que la administración del presidente Maduro ha recibido 1.610 connacionales desde Estados Unidos a través del plan Vuelta a la Patria. Durante sus declaraciones, Cabello exigió al gobierno de El Salvador que libere y entregue a los 255 venezolanos que se encuentran en el Centro de Confinamiento del Terrorismo, CECOT, luego de ser enviados allí por Estados Unidos. Cito: seguimos insistiéndole al gobierno secuestrador de Nayib Bukele que devuelva a los venezolanos, devuélvale a Venezuela a sus hijos. No han cometido ni un solo delito en El Salvador, y si cometieron delitos en Estados Unidos, le corresponde a la justicia estadounidense juzgarlos. Fin de la cita. Los expertos de la Universidad Estatal de Colorado acaban de publicar el primer pronóstico de huracanes importantes en el Atlántico para la temporada 2025. Predicen una temporada más activa de lo habitual debido a la ausencia de El Niño. Pero la buena noticia es que su pronóstico sugiere que la temporada podría ser ligeramente inferior a la de 2024, cuando azotaron los huracanes Helene y Milton y tuvieron un impacto importante en Florida y los Apalaches. Una pequeña pausa y ya regresamos con nuestra primera entrevista del día de hoy en Conexión. César Miguel Rondón, en Conexión. Toma nota de este número telefónico, 305-468-0044, 305-468-0044. Ese es el teléfono de María Trina Burgos, una abogada venezolana con más de 25 años de experiencia trabajando temas migratorios en los Estados Unidos. Ella, como abogada, está licenciada para trabajar estos temas migratorios en los 50 estados de la Unión y también en Puerto Rico. Si estás en Venezuela, llama al 212-771-3040, 212-771-3040, y esa llamada, sin costo adicional para ti, repicará directamente aquí en Miami, en la oficina de la doctora Burgos. En estos tiempos de confusión e incertidumbre, es bueno contar con la mejor asesoría de la mejor abogada en materia migratoria. María Trina Burgos, 305-468-0044. 305-468-0044. Y a las 9:26 de la mañana vamos a Baltimore para conversar con Eduardo Soto, analista político principal en Raven, compañía de asuntos públicos allí en Washington. Eduardo, muy buenos días. Gracias por atendernos. Muy buenos días. Muchas gracias, César Miguel. A raíz del pasado miércoles, cuando el presidente decretó el Día de la Liberación y anunció los aranceles,
Un nuevo mapa geopolítico se ha dibujado en el planeta. ¿Qué características le ves a ese mapa? ¿Cuál es la nueva realidad que estamos enfrentando de manera global, a tu entender, Eduardo? A nivel geopolítico, César, tenemos un Estados Unidos que, como fue promesa de campaña, está mucho más aislado. Es un estado, una nación estadounidense que no se ve como vecina o aliada a la comunidad internacional, sino que se aísla y que busca solo extraer recursos y concesiones por parte de países terceros. Ujú. Es un país que ahora se ve en competencia directamente y no en libre mercado con la comunidad internacional. Y eso tendrá implicaciones severas que ya estamos viendo en la bolsa de valores. Puede afectar a los consumidores directamente. Y es una visión que no está muy clara aún sobre lo que debería hacer los Estados Unidos según Donald Trump. Europa se ha sentido agredida. La señora Ursula von der Leyen ha dicho pues que el principal aliado ya no es el principal aliado, es todo lo contrario. Has dicho que Estados Unidos está en realidad cada vez más aislado. ¿Con qué puede contar Estados Unidos en el mundo? Es muy difícil contestar esa pregunta ahora mismo, porque no veo intención por parte de los Estados Unidos. Y por cierto, sus nombramientos a cuerpos internacionales y cuerpos diplomáticos como las Naciones Unidas están en pausa. Así Ujú. que es difícil pronosticar qué tipo de espacio quiere ocupar la administración del presidente Trump en cuanto a la diplomacia y en cuanto a las relaciones internacionales y al orden mundial. Lo que estamos viendo es un vacío por ahora, un vacío que está dejando los Estados Unidos con las políticas del presidente Trump y un vacío que está llenando China, por ejemplo, eh, tratando de reemplazar, como hemos visto, programas de la USAID en el continente africano que atajaron la pobreza y salvaron muchísimas vidas, pero que como resultado de los esfuerzos del presidente Trump y de Elon Musk, son programas que se han suspendido. Y entonces entra China, ve una oportunidad para forjar una imagen diplomática más favorable para ellos. Y veremos qué repercusiones tiene eso cuando los Estados Unidos se retira del ámbito global y otros superpoderes como China ocupan ese espacio. ¿Por qué se habla de China? Me llama la atención, Eduardo, no eres tú el primero. Todas las entrevistas que he hecho a lo largo de esta semana, a partir de estos anuncios, es China el país que por lo visto saldría beneficiado con toda esta situación de conflictos arancelarios. ¿Por qué China y no Rusia? ¿Por qué China y no la Unión Europea, por ejemplo? Muy buena pregunta, César. Y la respuesta más sencilla que puedo dar, con mi entendimiento de la historia económica de los Estados Unidos y mi experiencia en cuanto a las tendencias políticas de los Estados Unidos, es que los Estados Unidos fue tal vez en el siglo XIX una economía donde teníamos una fuerza laboral en precariedad, pero que ocupaba funciones de manufactura y era una potencia de manufactura que ha dejado de ser una base de manufactura que se ha erosionado a través de las décadas en el siglo XX y entrando el siglo XXI. China tiene esa base de manufactura y está empezando a exponerse como una fuerza diplomática en la manera en la cual se destacó los Estados Unidos en el siglo XX con su participación en las guerras mundiales, por ejemplo, y con las inversiones que hicieron el presidente Roosevelt, el presidente Truman y Eisenhower en la manufactura y la base industrial de los Estados Unidos. Así que las comparaciones a China son porque hay rimas y paralelos entre las maneras en las cuales han evolucionado las economías y cómo China, en cuanto a su proyección global, está transicionando de invertir en infraestructura en países terceros donde quiere forjar buenas relaciones y pasando a invertir en salud pública y en otros programas que hasta hace unos meses
se destacaba a los Estados Unidos por efectuar esos programas y ahora China tiene la oportunidad de llenar ese vacío. Ahora, es solo China. La pregunta te la hago, Eduardo, porque el primer ministro canadiense, Mark Carney, dijo ayer que si Estados Unidos se retiraba de ese liderazgo, Canadá estaba dispuesto a ocupar ese lugar. ¿Podría Canadá ocupar ese lugar? Por supuesto que hay una posibilidad de que un nuevo orden occidental de países como Canadá y de la Unión Europea que pueda surgir y que pueda hasta cierta medida, tal vez por completo, reemplazar o desplazar lo que alguna vez fue los Estados Unidos. Es increíble estar pensando en estos términos, pero estamos viendo un retroceso por parte de los Estados Unidos sin indicio alguno de que esto va a parar. Es posible y es más fácil concebir de estas dinámicas en cuanto a industrias y en cuanto a funciones que entonces desempeñan ciertos países y ciertas alianzas. Como por ejemplo, con la evolución económica de los Estados Unidos, destacándose menos por la manufactura y por la base industrial, se ha convertido en la superpotencia y en el líder global en cuanto a tecnología informática. ¿Verdad? En cuanto al software, en cuanto a los smartphones y la inteligencia artificial, al menos por ahora. Podemos ver cómo si sufre el libre mercado que ha sustentado ese éxito en la economía de los Estados Unidos, si sufre como consecuencia de estos aranceles, otros países pueden convertirse en esa superpotencia. Claro. Hay muchas referencias históricas en estos días. Se habla de el siglo XVIII y de cómo la economía británica pues coronó en ese momento. Se habla de los procesos económicos del siglo XIX. Pero a la hora de hacer las referencias históricas, Eduardo, en lo que más se ha insistido es en lo que ocurrió en 1929 y dio pie para la gran debacle, la gran recesión de los años 30. Y fue precisamente la imposición de aranceles por parte de Estados Unidos. ¿Estamos en una circunstancia entonces semejante? ¿Puede ocurrirnos lo mismo, Eduardo? César, no soy economista, pero los economistas que sigo y el análisis que me llega a diario parece advertir que se viene una recesión económica, a menos que veamos cambios drásticos en la política económica y fiscal de esta administración. Así que no sé cuán cercanos estemos de una depresión económica como la de los 1930, pero si tienes una cuenta de retiro hoy, si tienes inversiones en la bolsa de valores, eh, cuídate y toma tus pastillas para la alta presión, porque si chequeas esos valores hoy, vas a ver una economía que parece estar en pico. Y ciertamente hay mucha preocupación por parte de los expertos de que si no hay cambios drásticos, pronto estaremos como mínimo en una recesión económica, tal vez en una combinación de bajo crecimiento económico con inflación, que podría ser catastrófico, es algo que lo que vivió Japón en los 80 y 90. Eduardo, muchas gracias por estos minutos en la mañana de hoy. Un placer siempre, César Miguel. Gracias. Eduardo Soto de Raven en Washington. Ya regresamos en Conexión. A las 9:39 Capicúa regresamos a la ciudad de Washington, donde está Leopoldo Martínez Nucete, quien fuera consejero de la administración Biden en la Secretaría de Comercio. Leopoldo, muy buenos días y gracias por atendernos en esta mañana. Muy buenos días, César Miguel. Un placer acompañarte. He leído que, según el Washington Post, en las primeras semanas de este nuevo gobierno del presidente Trump, la Casa Blanca destacó que 72 personas fueron arrestadas por ICE, pero en realidad muchos de esos delincuentes fueron sacados de las cárceles, no de las calles. ¿Por qué, si esto es verdad, por qué el engaño?
Bueno, César Miguel, desde hace mucho tiempo se sabe que es bastante difícil lograr encontrar éxito en la deportación de personas en las calles, sobre todo porque la gran mayoría de las personas migrantes, los 13 millones de indocumentados que están en el país, no son delincuentes, son gente que está trabajando, que está incorporada a las comunidades. Luego habría que hacer operaciones de pesquisa. Eso implica lograr órdenes de arresto y todo un proceso que lo hace sumamente complejo. Es solo cuando una persona comete un delito o una infracción de tránsito o se expone a la autoridad que podrías estar en una situación en la que logras realmente sacar de la calle a un inmigrante indocumentado, Ujú. o cuando haces operativos de redada que son sumamente chocantes, intrusivos y rechazados por la comunidad, como por ejemplo ir a colegios, hospitales, iglesias y centros donde la comunidad se reúne. Entonces, el engaño es porque la administración está empeñada en crear la percepción de que está cumpliendo con su promesa electoral. Ya. Y una manera de hacerlo es lo que señala ese reportaje del Washington Post. Gente que ya está detenida, la coloco en la ruta de una deportación. Y luego está lo que yo venía anticipando y denunciando, que es dejar desprovistos de protección a quienes la tienen, sea por la vía del TPS o por la vía del paro humanitario, e identificar a personas cuya base de datos está en manos del gobierno. Y entonces, en una combinación abusiva, si se quiere, de Ujú. esa información con el hecho de que estas son personas identificables, comenzar a producir deportaciones que lucen masivas. Entonces, por eso la importancia de la decisión que tomó la Corte Federal en California con relación al TPS, que es mantener esas protecciones, porque estabas exponiendo allí a gente honesta y decente a deportaciones que no tenía sentido hacer. Y luego queda ahora la tarea pendiente de los 500 y tantos mil migrantes que tienen paroles, venezolanos, nicaragüenses, haitianos, ucranianos, cubanos, que podrían estar sujetos a partir del mes de abril, del final del mes de abril, a una acción masiva de deportación. Si a eso tú lo combinas con la invocación del Aliens Enemies Act, la ley de Ujú. enemigos extranjeros, en el caso de el migrante venezolano, pues yo Sí. creo que el gobierno estaba preparando una cifra, un bulto de deportación, con vuelos, con imágenes, con gente en El Salvador, todo parte de una narrativa, instalar una narrativa. Hablando de ICE, me he enterado que la manera como han trasladado a estos detenidos a Ecuador en esta línea Global Crossing Airlines, que es, por cierto, una práctica vieja de ICE, no es nuevo con este gobierno, sino que es de vieja data, es algo particularmente inhumano. ¿Qué conoces de esto, Leopoldo? Bueno, está este reportaje que tú señalas de ProPublica, que es una organización muy seria, que se apoya además en el trabajo investigativo de una serie de ONGs. Está el trabajo que ha venido haciendo el Centro para la Democracia y el Desarrollo en las Américas con el Venezuelan American Caucus y Cristosal, Mm. con ocasión de las detenciones que se hicieron en El Salvador, que incluye a 200 venezolanos, de los cuales se han documentado algunos inocentes. O sea, hay un trabajo de organizaciones de base, organizaciones de raíz, que viene documentando ahora con mayor gravedad, pero es un hecho que viene preocupando desde hace muchos años, casi desde el 2015 en adelante, todo el sistema de contratación, de tercerización que utiliza ICE para manejar deportaciones, para trasladar migrantes deportados, para detener incluso el tema de los centros de detención en un momento determinado durante la administración Trump. Si recuerda, fue un tema, la primera administración Trump fue un tema muy álgido por el asunto de la separación de familias y las aulas Ujú. en donde estaban deteniendo a los migrantes. Entonces, siempre ha habido una gran controversia y un grado de observación sumamente alertante, preocupante,
por parte de las organizaciones de derechos humanos sobre estos asuntos de cómo es que operan esta red de contratistas que van desde el traslado hasta la deportación misma, vuelos, autobuses, centros de detención. Entonces, aquí hay un capítulo nuevo, como lo documenta ProPublica, que llama poderosamente la atención y que tiene que ver con los vuelos de deportación que se están subcontratando en esta empresa Global Air, y ya el personal que asiste a bordo, pues las personas que trabajan en la compañía, primero tienen una gran frustración porque se les ofreció un trabajo que tenía que ver con vuelos privados, traslado de artistas, eventos, y luego aparecen incluidos en vuelos de deportación donde no pueden hacer contacto ni siquiera visual con los detenidos, tienen cientos de pasajeros esposados de pies y de manos, lo cual a la hora de una emergencia en el vuelo es una invitación a una horrible tragedia. Y ya se han presentado episodios que están muy bien documentados con el testimonio de este personal de vuelo, que incluso incluyen niños o una niña bueno, que sufrió un ataque de asma, de asfixia, y no Sí. había manera de darle atención adecuada. Entonces, esto es una situación sumamente preocupante, llama poderosamente la atención, y en la medida en que sean mayormente masivas estas deportaciones, pues estaremos frente a situaciones Mm. de violación de derechos humanos y riesgo como las que está destacando ahí ProPublica en el reportaje. Y hoy, incluso en el The New York Times, se vuelve a citar con amplio despliegue el caso de Kilmar Ábrego García, también otra víctima de ICE que fue enviado por error, tenía protección del gobierno estadounidense, americano, y fue enviado por error a El Salvador, y ahora resulta que no hay manera de protegerlo ni de hacer nada por él. Esto lo ha llevado adelante el congresista Joaquín Castro de Texas. ¿Qué nos puedes decir, Leopoldo? El congresista Castro ha estado presionando y observando, investigando sobre tres ángulos del tema de la detención de migrantes y concretamente migrantes venezolanos en El Salvador. El primer Ujú. ángulo es cuáles son los términos, César Miguel, del acuerdo con Bukele. ¿Cómo es que se le está pagando por esto? ¿Qué implica financiera y económicamente Ujú. todo esto? Porque si a Bukele le están pagando por detenido, por tiempo de detención, pues el estímulo de él es mantener a la gente detenida y a cada vez más gente detenida, porque se Claro. convierte casi que en un negocio que él tiene allí como Estado, y quién sabe qué otros elementos están vinculados en esto. Luego el otro asunto que ha estado, sobre el cual ha puesto la lupa el congresista Castro, es la invocación de la ley de enemigos extranjeros, la invocación misma de la ley. ¿Cuál es la inteligencia que se utilizó? ¿Quiénes fueron consultados? La CIA, los demás organismos de inteligencia, porque hay una filtración de un informe de inteligencia que dice que el fundamento de la invocación, el tema del Tren de Aragua, es exagerado y que no justifica la invocación de la ley. Y en tercer lugar, las consecuencias arbitrarias, injustas y la situación jurídica en la que se encuentra el detenido que sea inocente. Cristosal, por ejemplo, ha documentado cerca de 60 casos a través de las familias que pudiera tratarse de gente claramente inocente. La prensa ha venido señalando casos como el que tú reseñas, el caso del futbolista, el caso del barbero, el caso del Mm. maquillista, El toda músico. gente del músico, muy importante, Sí, hasta Rubén Blades se pronunció sobre él. sí, Entonces, sí, sí. el grueso de casos de gente inocente que solamente están detenidas yo creo que las tres condiciones que transversalmente fueron utilizadas para estas detenciones de inocentes, pues primero, gente venezolanos; segundo, gente muy humilde, con color de piel, o sea, gente Mm. que claramente tiene hay un perfil racial. Por eso es que el tema del racismo tiene mucho que ver aquí con lo que está sucediendo, y luego el tema de los tatuajes. Entonces, un venezolano humilde termina expuesto a esta situación solo por estar tatuado. Eso es una gran injusticia, es un gran atropello, está arrojando este resultado al cual el congresista Castro le ha puesto la mirada. Y luego está el régimen jurídico. Si tú te pones a ver, este detenido que está en El Salvador no ha cometido ningún delito en El Salvador. Ujú. Entonces,
no hay cómo llevar ese proceso a las cortes en El Salvador. Si inicias una acción de habeas corpus, es posible que El Salvador se oponga al otorgamiento de la medida, negando incluso la existencia del detenido, porque El Salvador ya le contestó a Cristosal que no le puede dar los nombres de los detenidos. Entonces solamente tenemos la presunción de que están allí detenidos y a veces el convencimiento, porque ya se ha logrado, las familias han logrado identificarlos a través de la fotografía y los videos, pero el Estado, el gobierno de El Salvador no reconoce que están allí, Ya. ni siquiera confirma que están allí. Y el gobierno de los Estados Unidos tampoco. Y acá en Estados Unidos, César Miguel, ni se les imputó delito, ni cometieron delito. Eso lo dijo, no lo estamos diciendo nosotros dos aquí, lo dijo Homeland Security en el juicio que se lleva adelante en Washington, D.C., en la Corte de Distrito, en donde el juez los interpeló claramente sobre este tema y ellos dijeron, sí, most of them, la mayoría de ellos Sí. son inocentes y no están imputados de un delito. Entonces, esta gente está en estado de indefensión y eso es lo que en el derecho internacional público, en el derecho interamericano, se pudiera considerar una condena anticipada o, si se quiere, una desaparición forzosa de la Ya. persona, porque ni los familiares pueden acceder a él, ni los defensores pueden defenderlo, ni se Sí. está estableciendo un procedimiento debido, un debido proceso para resolver la situación del detenido. Leopoldo, muchas gracias por estos minutos en el programa de hoy. Leopoldo Martínez Nucete nos habló desde Washington. Una pausa y ya regresamos en Conexión. Leo lo siguiente: el Instituto Casla alerta a la comunidad internacional sobre las graves violaciones de los derechos humanos que padecen los presos políticos en Venezuela. En un comunicado, la organización denuncia que civiles y militares en diversos centros de reclusión sufren torturas, aislamiento prolongado y condiciones inhumanas. A los reclusos se les dan torturas físicas y psicológicas, golpizas con palos de escoba y exposición prolongada a luces blancas las 24 horas del día para provocar desorientación y privación del sueño. En estas circunstancias se encuentran Josnars Baduel, el hijo del general, y Rafael Tudares, el yerno de Edmundo González Urrutia. Vamos a conversar al respecto con el periodista y defensor de derechos humanos, Luis Carlos Díaz. Luis Carlos, muy buenos días. Gracias por atendernos. Un abrazo, César Miguel. ¿Qué nos dice de esta denuncia del Instituto Casla, Luis Carlos? El Instituto Casla se hace eco de lo que le han estado contando los familiares de las víctimas. Cuando vemos dónde más aparecen estos mismos patrones, resulta que ya han sido denunciados por Naciones Unidas, por los principales investigadores que llevan la causa Venezuela, por la propia Corte Penal Internacional, que ha dicho que en Venezuela pues hay razones para creer que todas estas cosas ocurren y por eso hay una investigación abierta, y también en el último informe de la Organización Mundial contra la Tortura, que no solamente ha colaborado con la causa venezolana, sino que ha hablado en su nombre en espacios internacionales. Si revisamos, César, informes, por ejemplo, del año 2023, se habla de venezolanos que han recibido golpes, suspensión de las muñecas o en los tobillos, asfixia, los obligan a ingerir sustancias psicotrópicas, estupefacientes para mantenerlos drogados. O sea, la cantidad de torturas que se ha desarrollado en Venezuela con funcionarios venezolanos es atroz y lo viven de forma generalizada muchos presos políticos. De hecho, y creo que es de lo más grave, el año pasado, en el marco de las detenciones masivas postelectorales, muchas madres denunciaron que sus hijos menores de edad también fueron electrocutados o quemados para obligarlos a declarar, por ejemplo, que María Corina Machado o Edmundo los habían mandado a protestar. Eso lo dijeron en tu programa Madres, pero también lo recogió la Misión de Determinación de Hechos de la ONU y está en sus informes. Así que hasta con los menores de edad lo han aplicado. Leo del documento del Instituto Casla. Denunciamos las torturas físicas, psicológicas y blancas, los tratos crueles, inhumanos y degradantes de las que están siendo víctimas los presos políticos en varios centros de detención, incluyendo comandos policiales en todo el país y centros de tortura clandestinos, de los cuales el Instituto Casla ha tenido conocimiento.
A ver, ¿qué Sí. son estos centros Eh, clandestinos? Y me interesa si nos pudieses aclarar qué son estas torturas psicológicas y torturas blancas. Sí, sí, César. Dentro de la caja de herramientas de los torturadores venezolanos, que hay que explicar que no son solo funcionarios, sino también toda su cadena de mando, porque lo ordena y lo permite. En Venezuela no solamente tenemos cárceles y centros de detenciones regulares como los de la policía, sino que también hay centros de tortura clandestinos. Eso está más que confirmado, está más que investigado y de hecho hay centros de tortura clandestinos que se denunciaron en el año 2020 y que ya hoy son centros oficiales con un logo y con una identidad. Lo que pasa es que siempre van apareciendo casas nuevas. En una ocasión, en tu propio programa, entrevistaste a quien fue director del SEBIN y él le llamaba casas seguras. Y son sitios donde básicamente desaparecen gente, la tienen ahí durante horas o días para sustraerlo del debido proceso, del Estado de Derecho, y en esas casas pues ocurren horrores. Entonces, ¿qué pasa? Que el Instituto Casla ha descubierto nuevos centros porque los detenidos de esta nueva oleada pues han reportado que pasaron por allí o el geoposicionamiento de sus celulares ha indicado dónde están. Ahora, ¿qué es tortura blanca? Pues resulta que en Venezuela, cuando se creó la tumba en Plaza Venezuela, la sede del SEBIN en Plaza Venezuela, les recuerdo a quienes nos ven, es un centro que está en el quinto sótano de una sede de un cuerpo de inteligencia, pues resulta que ahí mantienen a las personas aisladas, pero completamente iluminados día y noche, por lo tanto pierden la noción de cuándo es de día, cuándo es de noche. Son sometidos, por ejemplo, a ruidos intensos o a silencio absoluto, de manera que queden aturdidos por una o por otra, o son sometidos a aires acondicionados muy fuertes o baños fríos, de manera que también pierdan sensibilidad en la piel. Entonces estamos hablando de un tipo de tortura que no es exactamente la del golpe o la de apretar o la de asfixiar, sino la de la persona que está aislada pero sobreestimulada y de esa manera también genera quiebres psicológicos graves. De entre los primeros que sufrieron esta tortura blanca en la sede del SEBIN estuvo Laurent Saleh, que en estos momentos reside en Europa y que ha hecho varias exposiciones, incluso en el Parlamento Europeo, para mostrar estos métodos. Y eso se sigue practicando de manera genérica. Lamentablemente se sigue practicando. De manera genérica y sistemática. Sí. Y algo que se ha ido descubriendo, César Miguel, por ejemplo, en los informes de Provea del año 2024, el del año pasado, ellos hablaban de casos de tortura que habían registrado y la mayoría de los casos del año pasado, antes de las elecciones, eran mujeres. Porque en Venezuela, además, se suma un componente importante que es de violencia sexual. Dentro de las torturas venezolanas se ha generalizado la violencia sexual, sobre todo a mujeres y hombres militares. Y lo que le estoy diciendo además es lo que está en los informes. Hay un ensañamiento específico por quebrar física, psicológica y sexualmente a la persona y eso pues ha sumado muchísimas víctimas. Hombres militares y mujeres. Sí. Dios, qué terrible, terrible. Luis Carlos, gracias por comentar esto con nosotros en la mañana de hoy. Gracias por compartir esto con nosotros. Sí, habría dos cosas que comentar acá, César, porque es brutal. Lo primero es que hay víctimas todavía que están fuera del radar. Gente que se fue del país, que huyó y que sigue muy traumada y que es necesario que se ponga en contacto con las ONGs de derechos humanos porque sus casos pueden ser importantes para determinar patrones y seguir las investigaciones internacionales. De verdad que es importante que lo hagan. Y lo segundo es que hay que denunciar la falta de financiamiento al apoyo psicológico que necesitan las víctimas de tortura. En Venezuela, después del 28 de julio, se multiplicaron las víctimas y, bueno, Cruz Roja Internacional y otras organizaciones no se dan abasto para atender a personas que han sido víctimas de violencia sexual y de tortura. Entonces hace falta mucho más apoyo en esta materia porque también implica como el propio proceso de las víctimas de sanar para poder hablar y que nos enteremos qué ocurrió después del 28 de julio en las celdas de Maduro. Dios mío. Luis Carlos, muchísimas gracias. Saludos. El periodista y defensor de derechos humanos, Luis Carlos Díaz. Una pausa y al regreso nuestro foro del día de hoy. Nuestro foro de hoy se lo vamos a dedicar a la anticipación negativa. ¿Qué es esta anticipación negativa? Vamos a contar
con la participación de Marta Ortiz, la destacada psicóloga clínica mexicana en Ciudad de México. Bienvenida, Marta, de nuevo a nuestro programa. Es un gusto siempre tenerte con nosotros. Y, Gracias, Gabriel. y en Santiago de Chile está también psicóloga clínica Sujin Vergara. Sujin, buenos días. Gracias por acompañarnos. Hola, ¿cómo estás, San Miguel, Marta? Buenos días. ¿Qué es la anticipación negativa, Marta? Es una respuesta emocional que surge de la anticipación de eventos negativos. La mente es la que magnifica o distorsiona la dimensión de los eventos y de ahí se detonan una serie de reacciones, ¿no? La angustia de las personas, eh, la forma en la que conciben su realidad se ve alterada. Ujú. ¿Por qué ocurre esto, Sujin? Bueno, la anticipación negativa es un proceso de pensamiento. Es lo que tradicionalmente conocemos como un poco vulgarmente o pesimismo, puede ser, Ujú. ¿sí? Y ocurre porque tiene una función adaptativa, ¿sí? La anticipación negativa forma parte de los mecanismos de previsión y planificación del cerebro, ¿sí? Entonces, ante una situación, se activa estos mecanismos y es lo que me permite ensayar escenarios y posibles respuestas para las diferentes situaciones que pueden ocurrir, ¿sí? La anticipación negativa, como su nombre se indica, se focaliza más en esos resultados negativos o en esa percepción que yo tengo de que los resultados van a ser negativos antes de que efectivamente ocurran, ¿sí? Y bueno, dispara por lo general respuestas de miedo, de ansiedad, de angustia. Por lo que me están diciendo, intuyo que la mente es, digamos, un poco morbosa y pesimista, ¿verdad? En lugar de yo anticiparme en positivo, decir, me va a ir muy, muy bien, digo exactamente lo contrario, me va a ir muy, muy mal. ¿Y no es más realista pensar que me va a ir mal que me va a ir bien, Marta? Pregunto. ¿No? Estaba pensando en tu tema anoche y yo decía, a ver, ¿cómo es que esto puede detonar en una persona común y Ujú, corriente? Y yo aquí en México escucho personas que jalan la creencia limitante de piensa más mal y acertarás. ujú, ujú. Entonces, ¿será que la persona ha aprendido a que esta forma o línea de pensamiento negativa es lo que ha escuchado en su sistema? Y de ahí, digamos, puede haber otros factores que contribuyan pero eso es justamente lo que nosotros miramos. ¿Por qué es que esta forma o línea de pensamiento se ha convertido en el patrón o constante de su hacer? Y esto detona enormes montos de ansiedad, de angustia. La Ujú. persona puede tener trastornos del sueño, puede a veces no gozar su trabajo, sino sufrir lo que hace. Hay personas que son totalmente como un pulpo, engolfan a sus hijos y no Ujú. los dejan prácticamente respirar por este anticiparse a que algo malo pueda pasar. ¿Por qué soy más propenso entonces al pesimismo que al optimismo, Sujin? La verdad, estos tipos de pensamientos suelen ocurrir con más frecuencia ante escenarios que son inesperados, poco previsibles, poco controlados, básicamente ante la incertidumbre, ¿sí? Porque si de Ujú, repente pensamos en un proyecto que deseamos con muchas ganas, que queremos lograr, a lo mejor algunos hemos tenido la experiencia de conocer a alguien que se está planteando un negocio que todos lo escuchamos y decimos, eso no es viable por ningún lado, pero la persona está entusiasmada, sí, lo voy a lograr y me voy a ujú. hacer millonario con esto. Entonces, vemos el contraste de cuando algo me gusta, me toma y estoy metido ahí, solo veo la parte positiva. Pero cuando es un escenario de incertidumbre, cuando no lo tengo claro, cuando no sé cómo va a pasar, mezclado por supuesto con las características de cada persona, es mucho más probable que se activen estos pensamientos anticipatorios negativos. ¿Por qué? No tengo control, no sé cómo va a resultar, si he tenido experiencias previas que me han dado resultados negativos, me puedo anclar esa experiencia, ¿sí? Y Ujú. también, como decía Marta, creo que sobre todo en Latinoamérica está toda esta cultura alrededor de cierto pesimismo. No sé si pesimismo es la palabra, pero esto de no contar para que no se me vaya a dañar. Me pasaron muchas cosas buenas, seguro que viene algo malo. Entonces, claro, comienza a haber esta mezcla entre
este discurso social con el que venimos creciendo, que se combina con situaciones actuales que la verdad son de grandísima incertidumbre a nivel mundial, local, personal, individual, ¿sí? Donde la gente siente cada vez que tiene menos estrategias para afrontar esa situación. Entonces, en esos contextos es mucho más probable que yo comience a pensar negativamente antes que plantearme que todo va a salir de maravilla. Marta, citaste esa especie de conseja popular, piensa mal y acertarás. Pero también existe esto que llaman, creo que es la ley de Murphy, que parte de lo siguiente: si algo puede salir mal, va a salir. Entonces, ¿cómo puedo yo, como una persona consciente, medianamente inteligente y razonable, superar la conseja popular y la fulana ley esta? ¿Cómo puedo hacer? Claro, hay estrategias y desde el confrontar la creencia, y a lo mejor una persona puede, en pleno uso de conciencia, cuando se le pregunta, ¿y cuántas veces esto Mm, que anticipas ha salido así como lo planeas de mal? Y quizás su estadística le muestra que efectivamente nunca, casi nunca, ujú, pero esto no es suficiente, porque la persona está secuestrada por, por el evento que, como dice mi compañera, eh, hay algo que se detona en el interior. Cuando nosotros estamos rebasados por adrenalina y cortisol, nuestro sistema nervioso es como un coche que está fuera de tiempo, está ujú. descalibrado. De hecho, hay Ya. temblores, hay sudoración, hay dilatación de pupila. Es decir, es un evento físico que secuestra. Ahora, ojo, la mente puede detonar una imagen catastrófica o negativa, pero es Ujú, el cuerpo el que reacciona acorde a esa imagen. Es ujú, decir, no es realidad a lo que el cuerpo atiende, es a lo que nosotros ponemos en esta imagen. Es decir, es como con amenaza de guerra, tú lo estabas ujú. mencionando en tu reportaje, o por ejemplo acá los temblores son frecuentes, ¿no? Se detona la alarma, pero aún sin haber ese disparador o gatillo, la persona está en un estado constante de alerta, Ujú. precisamente porque ha habido experiencias previas relacionadas con trauma o alguna predisposición, ¿no? Porque el sistema familiar es así, la persona tiene esta forma automática de detonar el estrés y su cuerpo vive en alerta constante y se desgasta, literalmente se enferma. Mm. ¿Qué sugiere Sujin ya para concluir, para poder superar esta anticipación negativa? Sí, yo creo que hay algo importante que hay que resaltar, que la anticipación negativa es un proceso cognitivo, ¿sí? No es un trastorno, no es un diagnóstico, es un síntoma que está presente en la mayoría de los trastornos de ansiedad, por ejemplo. De hecho, está descrito, pero no está nominado con esos términos en la literatura, ¿sí? Entonces, como proceso cognitivo los padecemos todos o los podemos vivir todos, ¿sí? Cuando es desproporcionado, cuando es de mucha intensidad y mucha frecuencia, suele indicar que estamos posiblemente teniendo algún trastorno del eje de los trastornos de ansiedad, ¿sí? Que se trabajan de forma, ojalá terapéutica, con mayor seriedad, ¿sí? Ahora, para el día a día de las personas comunes y corrientes que por una situación en particular que puedan estar enfrentándose, comienzan a disparar estos eventos de anticipación negativa, como decía Marta, lo primero que hay que hacer es cuestionar. O sea, primero tener conciencia. ¿Será que estoy Sí. sobrepensando esto? ¿Será que de verdad cuestionármelo, contrastarlo con la realidad? ¿Sí? Plantear escenarios Ujú. más realistas, poder revisar dónde yo sí tengo control, qué cosas sí puedo controlar yo. Yo no puedo controlar el terremoto, pero sí puedo controlar, estar informada exactamente qué tengo que hacer si es que llega a ocurrir el terremoto. ¿Sí? Ya. Tener mis números de contacto, tener mi bolsito preparado, etcétera, etcétera. ¿Sí? Y Ujú. sobre todo, todas estas prácticas que están relacionadas con la meditación, el mindfulness, la respiración. Hay unos videos muy interesantes de deportistas que se han viralizado mucho ahorita, donde a punto de estar frente a la portería del gol, la gimnasta, lo primero que hacen es respirar profundamente. Ujú. Doy ese golpe, como decía Marta, a mi sistema nervioso, a mi respuesta biológica que me dice, ya va, cortemos esto. No sigamos alimentando
la palpitación, la sudoración, la agitación, son pequeñas formas en las que podemos un poco hackear esa respuesta biológica, Ya. porque efectivamente la biología siempre va a estar por encima del pensamiento. Yo puedo decir, "Ay, no, todo está bien, el corazón pu, 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 y saltándome, nunca voy a genuinamente sentir que todo está bien. Ese es un gran trabajo conjunto, bilateral. Todo está bien, todo está bien, Ya. todo está bien, vamos adelante con esto. Sujin, Marta, muchísimas gracias por tan amena e interesante conversación en esta mañana. Marta Ortiz, desde Ciudad de México, y Sujin Vergara, desde Santiago de Chile. Ya regresamos en Conexión. Esto lo he leído en El País de Madrid. Dice así: una decisión política sanitaria tomada en Gales en el 2013 creó las bases para un experimento natural de grandes dimensiones. Y este puede haber demostrado ahora que una vacuna puede reducir el riesgo de demencia. El estudio se publicó este martes en la revista Nature, pero empezó a tomar forma hace más de una década, cuando la escasez de vacunas contra el herpes zóster hizo que las autoridades galesas limitaran su uso a los ancianos que tuvieran menos de 80 años. Esto creó una enorme base de datos de pacientes vacunados y no vacunados que podría demostrar una teoría emergente, la que defiende que los virus que afectan al sistema nervioso pueden aumentar el riesgo de demencia. ¿Cómo es que una vacuna contra el herpes zóster nos determina que puede ayudar en el caso de la demencia? Vamos a la ciudad de Los Ángeles. Ahí está el doctor Ilan Shapiro, jefe de salud en Altamed. Doctor Shapiro, muy buenos días. Muchísimas gracias por atendernos en esta mañana. Un gusto, como siempre. ¿Qué nos puede decir de esta vacuna contra el herpes zóster que ha resultado beneficiosa en el caso de la demencia? Por favor. Es importante saber que el herpes es algo y un virus muy común que nosotros tenemos. Generalmente lo que termina pasando es que tenemos varicela y ese virus termina durmiendo en la parte de nuestros nervios. Al tener una recaída y sobre todo cuando tenemos problemas inmunológicos, puede llegar a reactivarse creando famosamente lo que se llama culebrilla y es prácticamente el herpes zóster. Es prácticamente esa sensación de quemazón, ese dolor completamente lo que estamos teniendo y tenemos una vacuna justamente para poder prevenir esto. Sabemos que el herpes, al momento que está en los nervios, al momento que está dentro de nuestro cuerpo, puede crear inflamación y otras cosas más. Y como lo dijo usted, al momento de tener esta vacuna y sobre todo con esta base de datos, porque muchas veces han tratado de buscar si hay una correlación entre esta vacuna y la protección contra la demencia, pero los experimentos no habían sido tan claros. Y ahora nos queda muy claro que hay una correlación muy real donde las personas que tuvieron esta vacuna, que es una vacuna de un virus atenuado, puede realmente disminuir hasta el 5 al 15% las posibilidades de tener demencia. Ahora, ¿por qué ese virus llega a prevenir ese riesgo a reducir, mejor dicho, el riesgo de demencia? ¿Dónde está la razón? Lo que estamos aprendiendo en este momento es que al momento que el virus empieza a crear la inflamación, puede crear una cosa que se llama neurodegeneración. Prácticamente la parte de las neuronas, la parte de las conexiones que nosotros tenemos en el cerebro y en otras partes del cuerpo se pueden llegar a afectar. Entonces, al momento que nosotros tenemos eso y esas neuronas que se tardan mucho tiempo en poder recuperarse, al momento de tener este virus prácticamente se empiezan a desconectar. Entonces, al momento de tener menos virus, menos inflamación, esto puede realmente tener esa correlación directa. Además, definitivamente pueden haber otras cosas que no estamos entendiendo en este momento que también tienen que ver o con la vacuna o con simplemente la protección completa de no tener esta enfermedad. ¿Y de qué manera se determinó que era efectiva la vacuna? ¿A qué altura de la vida hay que inyectarla o hay que colocarla? Y sobre todo, ¿a qué tipo de paciente?
Generalmente lo tratamos de hacer arriba de los 65 años de edad y sobre todo si Mm, hay datos de riesgo se pueden hacer un poco antes. Hay dos tipos. La que estamos platicando en este momento es la de la vacuna del virus atenuado. Quiere decir que prácticamente dormimos el virus para que no nos afecte, pero de esa manera nuestro cuerpo puede aprender cómo defenderse. Esto va a mm. depender muchísimo de la persona y es muy importante platicar con su médico porque hay ciertas peculiaridades de la vacuna para ver cuál es la mejor para usted. A ver, el virus atenuado, ¿solo vale para ese virus atenuado? Usted me dice que el virus atenuado es porque está dormido. Y si el virus está despierto, disculpe, no sé cómo se dice médicamente. Me fascina la pregunta. La realidad es que lo que nosotros hacemos, al igual que, por ejemplo, la vacuna contra la varicela, la vacuna Ya. contra el sarampión, es prácticamente utilizamos el virus y prácticamente no nos puede infectar. Pero el virus justamente puede reaccionar con nuestro cuerpo para que podamos crear una inmunidad, prácticamente una defensa a largo plazo. Esto va a depender, por ejemplo, hay ciertas bacterias que solamente damos como un pedacito, un virus que, por ejemplo, nada más damos como una parte de la parte arriba del virus para que nuestro cuerpo lo pueda retener y entender cómo defenderse. En cuanto al herpes zóster, nosotros damos ese virus como de dormido, hay un proceso Mm. realmente para que no se pueda reactivar, pero que nuestro cuerpo pueda entender de una mejor manera cómo defenderse. Doctor Shapiro, le agradezco mucho que nos haya atendido en el programa de hoy. Muchas gracias. Un gusto como siempre. El doctor Ilan Shapiro, desde la ciudad de Los Ángeles. Una pequeña pausa y ya regresamos aquí en Conexión. El próximo sábado 12 de abril, te invitamos a celebrar por adelantado el Día de la Herencia Venezolana. Será en el Lone Depot Park, en el juego entre Marlins y Nationals. Con la compra de cada entrada recibirás una camiseta diseñada por artistas venezolanos, tendrás acceso a la preventa de boletos para el Clásico Mundial y podrás disfrutar del concierto de Chino y Nacho por primera vez en el campo de juego. Además, vas a beneficiar con lo recaudado a los jóvenes y niños venezolanos de fe y alegría. Pero para todo esto tienes que comprar las entradas solo en marlins.com/Venezuela. Marlins.com/Venezuela. Sábado 12 de abril, 4 de la tarde, en el Lone Depot Park a beneficio de Fe y Alegría. En estos días, desde el pasado miércoles, hemos hablado mucho de las consecuencias de estas medidas de aranceles que ha lanzado la administración Trump. Consecuencias en los mercados mundiales, el nuevo mapa geopolítico, etcétera, etcétera. Pero no hemos hablado de ese universo inmenso que es el que más te preocupa, que es el universo de tu bolsillo, que de repente en casos como este se rompe, tiene un hueco y por allí empieza a irse todo. Cuando estamos en un momento como este, a las puertas de algo que puede ser una gran recesión, un gran proceso inflacionario, en fin, todas esas cosas que nos han dicho los economistas, ¿qué debes hacer tú con tus finanzas personales? Eso es lo que le vamos a preguntar al economista y asesor financiero Julio Cañas, aquí en Miami. Julio, muy buenos días, muchas gracias por atendernos. ¿Qué tal? Buenos días, César. Como siempre, un placer acompañarte el día de hoy y a toda la audiencia que nos sigue. Bien, la pregunta está servida. ¿Qué he de hacer en medio de tantas noticias pesimistas? Y si no son pesimistas, son alarmistas, que puede ser hasta peor. Sí, totalmente. Bueno, tú sabes que como siempre ocurre en estos tiempos, las noticias a veces ponen los nervios de punta, pero el primer llamado es a mantener la calma y a tratar de pensar con detenimiento todo lo que está ocurriendo para no caer presa del pánico y tomar, digamos, decisiones apresuradas que nos puedan perjudicar. Una de las cosas, César, que estamos viendo ahorita justamente con las noticias es que lo primero que se está alterando son los mercados financieros, particularmente la bolsa, que está cayendo de una manera aparatosa si lo mides en el resultado de corto plazo, y donde hay mayor nerviosismo en estos momentos en redes sociales y en la mayoría de los medios de comunicación es justamente con los temas que tienen que ver con las cuentas de retiro, las inversiones, donde el primer llamado es a mantener
la calma y a no salir a vender en pánico, particularmente cuando se trata con inversiones en bolsa. ¿Qué debo hacer y qué no debo hacer? Una, no debo caer en pánico. No debo salir No, a caramba. vender, muy bien, no debo salir a vender desesperadamente. ¿Qué debo hacer? Sí, fíjate, otra cosa que es importante es entender entonces en ese sentido que una de las cosas que más aterra a la gente es decir, oye, pero es que está bajando, yo lo veo que está en rojo, quiere decir que perdí dinero. Quiero aprovechar la oportunidad de la ventana para aclarar que se pierde es cuando se efectúa la venta de un activo. Es como comprar una casa. Si tú compras una casa en 100 y alguien viene y te dice, te la compro en 80, pero si tú no la vendes, no has perdido esos 20. Acá pasa igual. Ciertamente la valoración cayó, pero cuando uno invierte, y particularmente para el retiro, uno lo hace con un horizonte a largo plazo, razón por la cual esa pérdida no se ha realizado. Nuevamente tengo que decirlo, mantener la calma, no vender en pánico. La otra pregunta que me están haciendo mucho en redes sociales y en los medios es, ¿y debo seguir invirtiendo? ¿Debo seguir aportando a mi plan de retiro? Bueno, si usted tiene la bondad y el privilegio de poder contar con recursos para seguir invirtiendo, la respuesta es sí, porque lo que está ocurriendo ahorita es el equivalente a un evento de descuentos en un centro comercial. La cosa ha venido cayendo un poco y eso nos permite entonces promediar las compras que hagamos mes a mes en la bolsa y en los activos para nuestro retiro, hace que entonces consigamos ahora ese descuento que nos permite entonces sacarle mayor provecho para el futuro. Entonces, el tercer consejo, primero, no caer presa del pánico. Segundo, no vender a lo loco desesperadamente. Y tercero, si se puede seguir aportando y tiene la oportunidad de hacerlo, sígalo haciendo mes a mes. Alimenta mucho la aprensión, el temor, el pánico, la referencia histórica, ¿verdad? Entonces te encuentras con muchos expertos financieros que te dicen, caramba, esto me está llevando a 1929, cuando se comenzó la nefasta década de los años 30, las bolsas se vinieron abajo, los famosos suicidios de Wall Street, y todo comenzó igual por medidas arancelarias. Teniendo ese referente, habida cuenta pues que ha pasado prácticamente un siglo, o ya estamos cerca del siglo, ¿qué sugieres, Julio? Sí, acá yo lo que sugiero es donde yo digo que hay que aplicar un poquito de estoicismo financiero. ¿A qué me refiero con eso? Ajá, por favor. De la filosofía estoica, o aprendimos que uno tiene que enfocarse en lo que puede controlar uno. Eso no quiere decir como economista que estoy invitando a desmeritar o a desatender lo que está pasando en nuestro entorno, pero como estamos hablando con televidentes y que son ciudadanos igual que yo de a pie, que no tenemos control sobre las medidas, y aunque tuvimos un voto, no tenemos voz al final del día y voto terminal sobre lo que se termina haciendo en la política económica en el país, es tratar de regular aquello que está a mi alcance. Ajá. Lo primero que hay que hacer ahorita es entender, bueno, yo tengo que regular y controlar cómo gasto yo, cómo estoy utilizando el dinero, cómo es mi presupuesto, cómo estoy yo empleando cada centavo, cada billete, cada dólar que esté en mi bolsillo para entonces acomodar mis decisiones de consumo ante los cambios en precios que hay en la economía justamente por producto del tema de los aranceles. Más allá de ello, naturalmente, sé que suena simplista a veces decirlo, pero tengo que recordarlo, y particularmente a quienes vivimos en Estados Unidos, sigue siendo una tierra de oportunidades y naturalmente yo tengo que seguir trabajando en pro de incrementar mi producción, de incrementar mi capacidad de ingresos para poder contrarrestar cualquier efecto de la inflación que corroe o consume nuestro poder de compra, y tratar de trabajar y poner mis energías allí. Esto es más psicología, César, que la propia economía como tal, porque la verdad es que las noticias nos tienen aterradísimos. Sí. La experiencia de la recesión de los años 30 llevó sobre todo a un desempleo abrumador, que fue el del principal reto que tuvo que enfrentar el presidente Roosevelt, y es cuando viene toda la política del New Deal. Pero si yo tengo todavía trabajo, ¿verdad? ¿Qué debo hacer con mis gastos? ¿Qué debo comprar, por ejemplo? Porque tú oyes, compra el televisor porque los televisores se van a poner carísimos, por citarte un ejemplo. ¿Qué hacer en estos casos? No, excelente ejemplo. Entonces, vuelvo al punto del presupuesto de las decisiones de consumo. Hay que hacer una planificación de qué cosas realmente necesito. Si hay bienes, voy a continuar con tu ejemplo, si hay bienes que yo genuinamente necesito, como la compra, vámonos a otro ejemplo un poco más productivo,
una computadora. Si yo Ujú. sé que necesito una computadora, mi caso, César, mi hijo se va a la universidad ahorita en el mes de septiembre. Si yo tengo que Ujú. comprar una computadora a él, este es el momento, porque de aquí a septiembre los efectos de los aranceles van a incrementar en un porcentaje, cualquier cosa Ujú. entre un 20 y un 30% del precio de estos equipos. Entonces es el momento de ir por una pieza que genuinamente yo tengo que comprar. Eso por citar este ejemplo. En el caso, por ejemplo, de los bienes de consumo perecederos o los alimentos, sabemos que entonces hay que darle mayor ponderación, por ejemplo, a los tomates de California o a los Ujú. aguacates también de California y no a los que vienen de México, que lamentablemente por los aranceles de 25%, entonces se van a encarecer. Entonces hay que reacomodar los patrones y las decisiones hacia las marcas que sean locales para que no se me incremente, por ejemplo, el costo de la canasta básica y esas compras grandes, automóviles, equipos, reequipamiento del hogar. Si es una situación en la que estoy, pues entonces ser precavidos y tratar de hacerlo ahorita antes de que el impacto sea mayor en precios. Por lo pronto, el principal consejo es no pierda la calma, ¿no? No pierda la calma, no pierda la calma. No pierda la calma porque ellos se toman decisiones desde el desespero y Ujú. necesitamos entonces de alguna manera, entiendo que los medios, con diferencia y mejorando lo presente, que busca justamente educar y calmar al público, los medios americanos lamentablemente tienden a ser muy sensacionalistas y Sí. alarmistas. Entonces les pido por favor que nos sigamos educando acá con César, que nos invita entonces justamente a reflexionar las cosas de la pausa. Arroba Julio Finance es para que ustedes puedan contactarlo directamente. Julio, muchas gracias por atendernos en el programa de hoy. Encantado, César. Muchísimas gracias a ustedes. Julio Cañas, economista y asesor financiero. Ya regresamos en Conexión. Y ahora a las 10:43 nos vamos al cine, es decir, vamos a hablar de películas. Vamos a hablar de un documental, Two Islands, las dos islas. Vamos a conversar de esto con Melissa Mesulam, quien es la directora del Quebec Center y precisamente la productora de este documental. Melissa, muy buenos días. Gracias por atendernos. Muy buenos días, muchísimas gracias por la invitación y por tenernos hoy en el programa. ¿De qué va Two Islands? ¿Cuáles son estas dos islas, Melissa? Two Island es un documental de un intercambio maravilloso cultural entre dos comunidades artísticas, artistas afrocubanos acá de Miami y artistas aborígenes de Australia. Ujú. Fue un proceso hermoso de 2 años donde invitamos a 3 artistas aborígenes de Australia que vinieran acá a Miami y trabajaran por 2 semanas con artistas locales afrocubanos liderados por Michael Gill y ver un poco cómo es el intercambio entre dos culturas que son bastante diferentes y queríamos ver cuál era el punto en común a nivel de la música y la danza, sus tratos con ancestros, la naturaleza, ciertas temáticas y con artistas aborígenes. Entonces fue un proceso muy hermoso donde vinieron artistas acá, trabajaron por 2 semanas con Michael, con Marisol Blanco, que lleva el proyecto de SICAN Afro-Cuban Dance. Y a raíz de ese intercambio, nosotros tuvimos la gran fortuna de también viajar a Australia Ujú. en agosto del año pasado a también conocer muchas de las culturas y el hogar, sitios sagrados de varias de las tribus con las cuales trabajamos. Entonces, Two Island es lo que uno puede ver, que fue todo este intercambio cultural increíble entre dos culturas que son con muchísima riqueza a nivel artístico. En el caso de Miami, estaba viendo tambores batá, que es una tradición yoruba, cubana, ¿no? Entonces, lo que mezclaron fue esa tradición afrocubana con el caso aborigen australiano. ¿Fue así, Melissa? Tal cual. Sí, en el caso afrocubano, como bien sabes, es imposible hablar de la cultura afrocubana sin tener el bata. Es el instrumento ancestral y ceremonial que se utiliza en esta cultura. Y queremos ver eso también con los instrumentos particulares de Australia, que son el jidaki,
que es el didgeridoo, que ahí vieron una toma con el jidaki, y los bilma, que también es un instrumento muy particular que se utilizan para ceremonias y rituales. Ahí pueden ver una toma de un jidaki. Y ahí ven también a Michael con los batá. Queríamos ver eso, cómo estos instrumentos se mezclaban, cómo la danza también fue algo que figuró muchísimo gracias a Marisol Blanco. Y también, por supuesto, por el lado de Australia, tuvimos la gran fortuna de trabajar con una compañía aborigen de Darwin que se llama NT Dance, liderada por Gary Lang. Y ahí tenemos una toma de Banu la Marika, que es uno de lo que se llaman uno de los elders de la tribu Yolung del East Arnhem Land, que es un área extremadamente rica culturalmente y que tiene una tradición muy potente dentro de la cultura aborigen. ¿Qué obtuvieron de este intercambio, Melissa? Es decir, ¿qué descubrieron? ¿Habían puntos de contacto? ¿Habían semejanzas? Porque no es que estamos hablando de dos islas. Estamos hablando de dos islas que quedan muy lejos la una de la otra, prácticamente en las antípodas. Y una de las islas es prácticamente un continente. ¿Qué resultados obtuvieron, Melissa? Mira, fue algo muy hermoso. Son dos culturas que son radicalmente diferentes en cuanto a cómo ven el mundo. Por ejemplo, la afrocubana obviamente se lleva por los orishas, y la parte aborigen no tiene, por ejemplo, ese concepto de tener dioses, sino que es algo mucho más con la naturaleza. Pero lo que sí nos dimos cuenta es que, bueno, como ya sabemos, la música y la danza es algo que une a cualquier persona, por más diferente que sean las culturas. Y fue un intercambio inolvidable, algo que a nivel artístico todos los artistas se quedaron con un pedacito de cada una de las culturas que no sabíamos. Aprendimos mucho por la parte también humana de cada uno, y a pesar que los ritmos son diferentes, que los instrumentos son radicalmente diferentes, el sentido de conectar, de respetar a los elders de una comunidad, de honrar a los ancestros, de cuidar a la naturaleza, fueron la temática que ves ahí, que había una comunalidad entre las dos. Y eso fue la parte más linda, la verdad, ver que a pesar de nuestras diferencias, sobre todo hoy en día, hay culturas que la verdad, soy honesta, no tienen nada que ver una con la otra, pero de hecho cuando uno lo explora a nivel artístico y cultural, hay muchos puntos en común. Qué bien. ¿Cuándo podemos ver Two Islands, Melissa? Two Islands se está presentando, bueno, el estreno mundial. Estamos muy orgullosos de ser parte de estar del marco del Festival de Cine de Miami, el Miami Film Festival, que empezó ayer. Two Islands se va a presentar dentro del Miami Film Festival el mañana, sábado 5 de abril a las 12:15 aquí en el Cubic Center, y el domingo que viene, el 13 de abril a las 2:45 también acá en el Cubic Center. También estamos muy, muy contentos porque es la primera vez que a nivel de Cubic Center estamos produciendo un documental por primera vez. Entonces, también es un momento para celebrar mucho por parte del Cubic. Bueno, enhorabuena, Melissa, y muchas gracias por atendernos en la mañana de hoy. Melissa, muchísimas gracias por atendernos. Y Melissa Mesulam es la directora del Cubic Center. Una pausa y ya regresamos en Conexión. En Conexión. En el año 2005, George Clooney dirigió una película titulada Good Night and Good Luck. Una película muy honesta y, digamos, muy limpia, muy acertada, que narraba el enfrentamiento entre Edward R. Murrow, quien era el presentador de noticias de CBS, y el senador Joseph McCarthy en los años 50, en plena época del conocido McCarthyismo. Good night and good luck es la frase con la que Murrow despedía su programa de televisión. Pues bien, esa misma obra ha sido adaptada para el teatro y anoche se estrenó en Broadway. Cuando se hizo la adaptación cinematográfica, David Strathairn hacía el papel de Murrow, pero ahora en Broadway, George Clooney está haciendo el papel de Murrow.
En la versión que se estrenó ayer, en el montaje en Broadway que se estrenó ayer, en el Winter Garden Theater, ahora está bajo la dirección de David Cromer, ganador del premio Tony, y la obra, según las reseñas que vienen hoy en The New York Times y The Washington Post y The Wall Street Journal, nos dicen algo muy interesante. Nos dicen, si no supiésemos que estamos hablando de un hecho real que en efecto ocurrió, pareciera que estuviésemos hablando de una obra escrita expresamente para la circunstancia que se está viviendo hoy por hoy en los Estados Unidos. Y he allí el detalle. Era el enfrentamiento de un periodista contra un senador muy poderoso en ese momento, que había desatado la cacería, el macartismo, la cacería buscando comunistas por todas partes. Y bueno, la inmensa mayoría no eran comunistas, ni mucho menos, después se descubrió. Pero me llamó mucho la atención el comentario, sobre todo en The Washington Post. Si no hubiésemos sabido que esto ocurrió en efecto, diría que fue una obra escrita expresamente sobre lo que está pasando hoy por hoy en Estados Unidos. Good Night and Good Luck, con George Clooney en el papel principal y como co-guionista, como co-dramaturgo, se estará montando por tiempo limitado hasta el 8 de junio, ahí en el Winter Garden en Broadway. Si le interesa, dése su brinquito a la ciudad de Nueva York. Y este lunes en Conexión, una conversación exclusiva, entrevista exclusiva con Edmundo González Urrutia. Este lunes en Conexión. Tengan todos el mejor día posible y un buen y reparador fin de semana. En Conexión fue una producción de Floralicia Anzola desde 360 Content para TVV Network en los estudios de éxitos Miami 107.1 HD2, con Laura Rodríguez en la producción general, Mariel Sofía Rodríguez en la producción informativa, Carlos Prato en los controles y ante el micrófono, quien tuvo el gusto de hablarles, César Miguel Rondón.